¿Cómo está don Luis Acevedo? Hola, hola. Don Marcelo, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, aquí estamos reunidos para hacer algunas preguntitas. Eh, Dice, ¿cómo vivió como cureptano y adolescente el triunfo de la FITAL en el grupo folclórico? Del grupo folclórico. Sí. Bueno, recuerdo, ¿cierto? Y era mi época de colegio. Estaba ahí en la enseñanza básica todavía. Fue en el año 83. Eh, bueno, fue un acontecimiento bastante comentado, ¿cierto? En donde todos nos involucramos en cierta medida, estábamos muy atentos a lo que sucedía, ¿cierto? Era un grupo bastante bien conformado, siempre haciendo muchas presentaciones, ¿cierto? Ya sea en los actos cívicos, acá en Curepto, también, ¿cierto? Teníamos, ¿cierto? En distintas, ¿cierto? Actividades artísticas, ¿cierto? Estaba este grupo folclórico, hacía muy bonitas presentaciones. Entonces, cuando estuvo participando en la final, ¿ya? Y empezó, ¿cierto? A pasar etapas, toda la gente, ¿cierto? Estaba, digamos, expectante de lo que podía, ¿cierto? Suceder. Todos queríamos, ¿cierto? Obviamente, que en este grupo folclórico, que era tan talentoso, le fuera bien. Obviamente que cuando ganó el grupo, ¿cierto? Fue una alegría tremenda, ¿ya? Una alegría tremenda para el pueblo, y nosotros que estamos en la base, ¿cierto? Obviamente esos triunfos hacían que nosotros queríamos, ¿cierto? Llegar al liceo y participar también en el grupo folclórico. De hecho, ¿cierto? Cuando yo ingresé en el año 85, ingresé al liceo, lo primero que hice fue integrarme al grupo folclórico, y fuimos, ¿cierto? Invitados, me acuerdo, a FITAL ese año, a hacer una presentación, pero no competición, una presentación, ¿cierto? Y participé. Me acuerdo que yo tenía que andar con un saco de carbón, que tuve que inventar, ¿cierto? Un saco de carbón, porque era también, ¿cierto? Un homenaje al carbonero y, y al agricultor de Curepto, en donde tenía que salir yo representando, ¿cierto? A este carbonero, ¿ya? Y tenía que pasearme con ese saco al hombro, porque si bien yo participaba en el grupo folclórico, pero yo nunca canté. Entonces tenía que participar, ¿cierto? En donde hacían el teatro, ¿cierto? Donde había actuación. Pero fue bastante importante, digamos, ese triunfo. Por muchos años, ¿cierto? Vivimos con un grupo folclórico muy potente en el colegio, que era, ¿cierto? Siempre invitado a los actos cívicos y a distintos, ¿cierto? Eventos a nivel regional y a nivel nacional. Así, ¿cierto? Lo viví como joven, ¿ya? Y que yo creo que fue como algo muy potente que tenía el colegio, ¿cierto? Y que obviamente en estos tiempos se extraña. Muy bien. Don Luis, su época de estudiante en los 80, ¿qué tal fue? Coméntenos. Harto rock, yo creo, harta música. Bueno, alto Michael Jackson en ese tiempo, ¿cierto? El colegio, el liceo fue una etapa, pero que yo creo que ha sido la más bonita que yo he vivido, ¿cierto? Durante mi vida. Ya, fue una época en que cambió mi carácter, ¿cierto? Cambió mi motivación estudiantil, lo viví bastante alegre, fue muy creativa, ¿ya? Teníamos posibilidades, ¿cierto? De expresarnos, ya sea por cosas artísticas, o a través, ¿cierto? A través de distintas, ¿cierto? Áreas, ¿ya? Deportivas, por ejemplo, que también participó en esto. Entonces el liceo, ¿cierto? Entregaba o se abría, ¿cierto? Todas las posibilidades, digamos, que uno podría, ¿cierto? Realizar, ¿ya? Como te decía, ¿cierto? Participé en el grupo folclórico, actuando. Ya tuve la oportunidad, ¿cierto? De, no sé, de participar en obras teatrales. ¿Ya? Participé en las selecciones, ¿cierto? Del liceo, ya sea de básquetbol, de fútbol, de baby, de handball. ¿Ya? Entonces fue una época muy bonita en que obviamente hice muy buenos amigos que todavía, ¿cierto? Seguimos siendo muy cercanos, de muchas, ¿cierto? Nos queremos bastante con mis ex compañeros.
Un apego, ¿cierto?, también a los profesores, ¿cierto? Hay algunos profesores que aún están acá con nosotros, ¿cierto?, trabajando, ahora soy colega de ellos. Eh, Siempre creo que yo, ¿cierto?, recibí una enseñanza muy integral, ¿ya? Muy integral, ¿cierto?, en donde me permitieron a mí, ¿cierto?, tanto aprender, ¿ya?, contenidos, como también desarrollarme, ¿cierto?, como persona, como deportista, eh, en cierta forma en arte, ¿cierto? ¿Ya? Descubrí, ¿cierto?, algunas facetas artísticas que yo no las conocía cuando estaba en la enseñanza básica. Y por eso creo que mi época de estudiante en el Liceo Luis Mundo Correa Roja, ¿cierto? La considero como una de las más lindas, ¿ya? La época, ¿cierto?, más linda o etapa más linda que he tenido en mi vida. Yo tuve la posibilidad, ¿cierto?, de irme a estudiar a Talca, ¿cierto? Me ofrecieron a irme a internado al liceo, ¿cierto?, de hombres, pero no quise, ¿cierto?, porque yo estaba muy apegado, ¿cierto?, y valoraba mucho el trabajo, ¿cierto?, y obviamente a la pregunta anterior me motivó, ¿cierto?, que de tener estos compañeros o estos muchachos que yo conocía, ¿cierto?, en un potente grupo, ¿ya? Entonces preferí, ¿cierto?, quedarme acá, estudiar acá y no me arrepiento, ¿ya? Yo llegué, ¿cierto?, digamos, me formaron como correspondía y obviamente pude llegar a la universidad y ya en este momento tengo dos títulos, ¿cierto? Un título, soy forestal y aparte, ¿cierto?, también soy profesor del área técnica, ¿ya? Muy bien, don Luis. Al parecer fue una muy linda época. Muy linda época. Yo te digo que participábamos en, en distintas, ¿cierto?, digamos, en distintos ámbitos, ¿ya? Como tú decías, ¿cierto?, los aniversarios eran preciosos, armábamos inmensos carros alegóricos, nos disfrazábamos, competíamos. Las competencias, ¿cierto?, eran muy intensas y en distintas áreas, digamos, habían competencias deportivas, habían competencias artísticas, habían competencias, ¿cierto?, de baile, habían competencias ya, de disfraces. ¿Ya? Entonces era muy amplio y era una semana muy intensa, ¿ya? Pero lo sabíamos trabajar, sabíamos compartir, formamos esto bonito. Tengo muy bonitos recuerdos, digamos, de esa época. Don Luis, ¿y cómo recuerda usted la llegada como profesor en los años 90 al área técnico profesional? Bueno, yo llegué el año 97 a la técnica profesional, después que pasé, ¿cierto?, por trabajar por algunas empresas forestales como Arauco, o sea, Forestal Cerco en ese tiempo, ¿ya? También trabajé, ¿cierto?, lo que era la Forestal Licancel. Bueno, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de llegar aquí por alguna hora. Yo trabajaba, ¿cierto?, haciendo servicio a un empresario acá, una vez que, ¿cierto?, hubo una reestructuración en Arauco, o sea, en Forestal Cerco, ¿cierto?, y quedé sin trabajo y empecé a trabajar con un caballero, ¿cierto?, en algunas actividades, ¿cierto?, agrícolas forestal. Y ahí, ¿cierto?, me pidieron trabajar acá por alguna hora. Eran como 10 horas, ¿ya?, de clases. Y me fui, ¿cierto? Obviamente me reencontré con profesores que en algún momento a lo mejor también me porté bastante mal, ¿ya? Me costó, ¿cierto? Obviamente levantar la cabeza ante ellos porque decía, ¿cierto? Una vez cuando uno toma el rol de profesor, ¿cierto?, uno se autocuestiona qué tan lo equivocado que uno fue como estudiante, ¿cierto? A veces, ¿cierto?, a lo mejor abusar. En todo caso, yo no fui un desorden muy un desordenado, ¿cierto?, muy destructivo o muy insolente, ¿cierto?, irrespetuoso, sino era mucho más, no sé, jocoso, más divertido, era más peluzón que desordenado, ¿cierto?, destructivo. Pero igual, ¿cierto?, me da obviamente cierta vergüenza, porque si bien tenía muy buenas evaluaciones, ¿cierto?, pero igual era bastante travieso en ese sentido. Entonces me costó esa parte. Lo otro, ¿cierto?, me encontré con un área técnica que estaba, ¿cierto?, en etapas, digamos, iniciales, en donde eh, me encontré, ¿cierto?, con el anexo, el local anexo, había una impregnadora que no estaba funcionando, eh, ya había, ¿cierto?, un poco alumnos, ¿cierto?, tenían cursos más o menos chicos, de 10 alumnos,
y era que buscar alternativas, lugares, ¿cierto? Y afortunadamente, como yo trabajé en Celco, ahí, ¿cierto? Pude también aprovechar mis contactos, mis amigos que dejé en la empresa y poder, ¿cierto? Pedir posibilidades, por ejemplo, de algunos terrenos, ya algunas prácticas, también con la Universidad Católica, ¿cierto? También soy cercano, ¿cierto? Ahí logré, ¿cierto? También que nos invitaran, ¿cierto? A una semana de trabajo con los muchachos de la universidad. Logramos, ¿cierto? Algunos convenios con la universidad, ¿cierto? De continuidad de estudios, sea con la Universidad Católica y con la Universidad de Talca. Eh, y así fuimos también, ¿cierto? Tuvimos con Loredana Prato, nos esforzamos mucho y trabajamos bastante para poder echar a andar la emprendedora. Eh, Fue uno de los desafíos que nos plantearon, ¿cierto? Y con Loredana, que obviamente Loredana era la encargada, ¿cierto? De producción de ese entonces. Cuando yo llegué en el año 99, ¿cierto? Echamos a andar, hicimos las primeras pruebas con impregnadora, ¿cierto? Y ahí después con nada, pues, la impregnadora, ¿cierto? Le echamos a andar con nada. Teníamos, ¿cierto? Unos kilos de sales que le habían comprado años anteriores, ¿cierto? Que estaban ahí un poco derramadas algunas. Y palos, ¿cierto? Era que descortezar unos palos a mano, descortezamos unos palos con los chiquillos a mano, ¿cierto? Para poder impregnarlos. Y para poder completar la carga también, ¿cierto? Me acuerdo que pedí una madera prestada a alguien para poder, ¿cierto? Llenar el autoclave para hacer la primera impregnación. Y esos palos se los vendimos, ¿cierto? A una persona que trabajaba para Celco, que era también contactos y conocido mío. Y ahí hicimos la primera venta, que fueron como 160.000 pesos. Y con eso, ¿cierto? Lo que hicimos fue invertir los 160.000 pesos en polines descortezados y ahí, ¿cierto? Empezamos a activar esta planta de impregnación, que obviamente uno de los objetivos que tenía la planta de impregnación, o el objetivo principal, era que los recursos que se generan, ¿cierto? Se utilizaran en lo que es la parte de formación de nuestros estudiantes. Eso era muy bonito, ese objetivo. Eso era lo que, ¿cierto? Obviamente me motivaba a que podíamos, ¿cierto? Echar a andar esta máquina. Y así, ¿cierto? Por eso obviamente tratamos de gestar bastantes recursos. Y con esos recursos, ¿cierto? Obviamente teníamos la posibilidad de contratar buses, comprar el elemento de protección a los estudiantes, comprar colaciones, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto? Nosotros podíamos, digamos, ocupar esos recursos, ¿cierto? De manera más directa. ¿Ya? Ahora no, pues ahora, ¿cierto? Tú sabes que esos recursos se van, ¿cierto? A las arcas fiscales, o sea, municipales, ¿cierto? Y ahí ya después es más difícil, ¿cierto? Emplearlo. Porque, bueno, y así, ¿cierto? También hubieron otros proyectos que nos fuimos, ¿cierto? Adecuando, altas capacitaciones, ya salía, ¿cierto? Tuve la posibilidad también de salir al extranjero, a capacitarme en lo que era tecnología de la madera. Entonces, esos, ¿cierto? Son algunos, digamos, desafíos que hemos tenido, ¿cierto? Acá en la parte de educación y hemos ido obviamente avanzando. Y hace años, ¿cierto? Después ya tuvimos la posibilidad, ¿cierto? De hacer unos convenios con empresas finlandesas de servicios forestales, ¿cierto? Y ahí también empezamos a cambiar porque siempre pensamos nosotros, ¿cierto? Que nuestra educación tiene que ser flexible, ¿cierto? De acuerdo al mercado, de acuerdo, ¿cierto? A la necesidad que da, ¿cierto? El mundo del trabajo. Y en ese tiempo, ¿cierto? Nos dimos cuenta que el forestal ya no debía ser, ¿cierto? Un forestal en el aspecto silvícola, sino tenía que ser, ¿cierto? Un forestal que tuviera con los tiempos. Y los tiempos, ¿cierto? Exigen ahora el uso de tecnología, de maquinaria, ¿cierto? Digamos, altamente, digamos, moderna, altamente tecnológica, de alta gama. Entonces necesitamos, ¿cierto? El sector forestal empezó a necesitar este tipo de profesional, ya de un operador calificado, ¿cierto? Para operar estas máquinas. Entonces nosotros nos adecuamos a esa exigencia, ¿cierto? De las empresas. Y ahí estamos trabajando del año ya hace más de 12 años formando estudiantes que es la parte forestal, ¿cierto? En operaciones de maquinaria. Entonces eso, ¿cierto? Ha sido como mi pequeño resumen de mi vida, ¿cierto? Laboral. O sea, laboral, ¿cierto? Como docente en el área técnica. También, ¿cierto? Yo también me encantó ser profesor y estudié, ¿cierto? La pedagogía y también en este momento soy profesor, docente, ¿cierto? Técnico profesional, ¿ya? Convención en educación.
Don Luis, la última pregunta. Bueno, ya un poco entendiendo cómo fue su vida acá en el liceo, ¿cierto? Su llegada, su estadía como estudiante, su estadía como profesor. Nos gustaría escuchar un poco la mirada o su opinión, ¿cierto? Con respecto a cómo ve ahora nuestro liceo Luis Correa Rojas. Bueno, yo siento de que soy estudiante, de que después, ¿cierto? Fui hasta poder haber sido del liceo, ¿ya? Entonces mi hija, ¿cierto? Estudiando al menos un semestre acá en el colegio. Eh, También como docente actualmente, yo creo que la gran fortaleza que tenemos nosotros como estudiantes, o sea, como el colegio, disculpen, como establecimiento, como unidad educativa, son nuestros estudiantes. ¿Ya? Tenemos estos estudiantes que creemos y estamos convencidos que tienen todo el potencial para poder ser, ¿cierto?, muy buenas personas y muy buenos profesionales. ¿Ya? Y yo creo que eso, ¿cierto?, es lo que nos exige tener, ¿cierto? Digamos, un buen equipo de trabajo, ¿ya? Y formar equipos, ¿cierto? Digamos, de un trabajo más colaborativo, ¿ya? Creo, ¿cierto?, que tenemos también muy buenos profesionales en este colegio, en donde podemos, ¿cierto?, garantizar, ¿ya? Digamos, que se utilice bien ese potencial de nuestros estudiantes, ¿cierto? Que es el gran, digamos, valor que tenemos como liceo. Por lo tanto, ¿cierto?, mi visión hasta este establecimiento, ¿cierto?, es si seguimos haciendo bien las cosas y seguimos mejorando nuestra acción, creo que estamos para 50 años más y para mucho más, por cumplir, ¿cierto?, el siglo y para seguir, ¿cierto?, siendo ¿cierto?, y el liceo que queremos. Y por último, ¿cierto?, yo creo que el establecimiento del Liceo Primer Mundo Correa Roja, que a lo mejor el inicio es el Liceo de Hombres, después el Liceo C20, se dio el Liceo Primer Mundo Correa Roja, ese gran patrimonio que tenemos como cureptanos, ¿ya? Hayamos estudiado o no en este estudiante. Bueno, yo soy exalumno, pero yo creo que es nuestro colegio, ¿ya? Y que este colegio, ¿cierto?, sus estudiantes, sus profesores siempre han estado a disposición del servicio, ¿cierto?, a la comunidad, ¿ya? Hemos, ¿cierto?, aportado mucho apoyo a nuestra comunidad, ya sea, ¿cierto?, aquí en esta emprendedora, ¿cierto?, tratando de atender a los pequeños, digamos, agricultores que traen sus 10 o 20 palos, ¿cierto? Nosotros les podemos hacer servicio que en otra parte no se puede hacer, ¿ya? Me acuerdo para el terremoto, cuando salíamos a armar las mediaguas, ¿cierto?, después a hacer revestimiento, ¿ya? Acciones, ¿cierto?, de plantación de árboles, y así una infinidad, ¿cierto?, de tareas que hemos hecho, ¿cierto?, alguna intervención en la plaza, a veces con intervenciones de arte, algunas intervenciones de teatro. Tenemos un grupo de danza, ¿cierto?, que hace presentaciones maravillosas, ¿cierto? Actualmente tuvimos, ¿cierto?, un tremendo grupo folclórico. Tuvimos también una banda que también, ¿cierto?, una banda de guerra que también, ¿cierto?, por muchos años, ¿cierto?, participamos, ¿cierto?, colaboramos en estas fiestas que son, ¿cierto?, los desfiles que se hacen acá en Curepto. Por lo tanto, y así como estos ejemplos, hay muchos más de cómo nosotros, ¿cierto?, hemos sido presencia del desarrollo de Curepto, ¿ya? Presencia, ¿cierto?, de la intervención, de la participación activa hacia nuestro pueblo. Por lo tanto, yo creo, ¿cierto?, que la comunidad debe estar contenta y debe querer al liceo y debe cuidar al liceo, ¿ya? El liceo no somos los profesores que estamos en este momento, no es la directora que está en este momento y tampoco es los directores y las personas que hubo anteriormente. El liceo es Curepto, ¿cierto? Todos, ¿ya? Apoderados, ¿ya? Exalumnos, estudiantes que están a la actualidad, los profesores y funcionarios, ¿cierto?, que estuvimos y que en este momento, ¿cierto?, somos, pero también, ¿cierto?, aquellas personas que, aunque no hayan estudiado acá, que sean cureptanos, también, ¿cierto?, ellos son parte, ¿ya?, de este colegio y tenemos que cuidarlo entre todos, ¿ya? Valorarlo, no destruirlo, al contrario, siempre, ¿ya?, apoyando su gestión. Muchas gracias, don Luis. Se nota la sinceridad, se nota que lo dijo de corazón. Y no sé si quiere agregar algo más, algo que Sí, se le quedó en el tintero ahí, que no, quiera como nada, resaltar. solamente, ¿cierto? Felicito
este trabajo que se está haciendo, ¿cierto? Este documental, porque yo creo que, como te digo, ¿cierto? Este es el liceo de todos y tenemos que cuidarlo. Y para ello, para entender eso, tenemos que conocer también la historia y que no se nos quede, ¿cierto? Y no se nos olvide. ¿De dónde nacimos, ¿cierto? ¿De dónde nació el liceo? ¿De qué momento? ¿Quiénes fueron los partícipes, ¿cierto? Los iniciadores, ¿cierto? Que con mucho esfuerzo, ¿cierto? Obviamente pudieron traer, ¿cierto? Esta enseñanza media a Curepto, ¿ya? ¿Quiénes, ¿cierto? De que somos fundados como colegio, ¿cierto? Que fue el 71, y cómo se ha ido desarrollando y todos los participantes, ¿cierto? Que hemos estado en esta historia. Entonces, los felicito, ¿cierto? Este trabajo, estoy muy contento y ojalá, ¿cierto? Se valore como yo estoy valorando, ¿cierto? Este material que va a quedar, ¿cierto? Para la comunidad de Curepto. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcelo.